Segundo bloque de Universidad de Noticias, seguimos en el canal 30 de la televisión digital abierta. Nos vamos a meter en el contexto internacional. Ya está con nosotros nuestro analista Sergio Astorga, pero para hablar de algo que tuvo sede en Buenos Aires, en la República Argentina. Hablamos de la cumbre de la OMC, Organización Mundial del Comercio, y de alguna u otra manera nos vamos a preguntar esto, ¿no? ¿Por qué se realizó por primera vez en Sudamérica y aquí en Buenos Aires? Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias, Lucas. Bueno, ya estaba ahí de alguna manera planteada la pregunta. La primera vez que se hace en Sudamérica y con sede en Buenos Aires, esta cumbre. Sí, realmente mostrando un cambio como lo quería Mauricio Macri en la política exterior, diferenciándose mucho de lo que el kirchnerismo había realizado en los más de 10 años de década donde gobernó el kirchnerismo. Mauricio Macri ofreció Buenos Aires para que se realizara esta cumbre de la Organización Mundial de Comercio, que está vinculada con otras organizaciones multilaterales como la del G20, que también va a tener sede en Argentina en el 2018. Todavía no se sabe la sede, en principio va a ser la ciudad de Buenos Aires, pero también se habla de que pueda ser Bariloche, porque va a haber la visita de los 20 presidentes de los países más desarrollados del mundo, entre ellos Trump, Vladimir Putin, el presidente chino, Angela Merkel, digamos. Y bueno, y la apuesta de Macri sobre todo, bueno, es mostrar un escenario muy diferente a lo que sucedió en años anteriores, sobre todo mostrando la apuesta a la liberalización del comercio, y que también está vinculado con lo que hemos vivido ayer en el Congreso de la Nación, con esto del cambio del régimen previsional, y también con la apuesta a modificar las reglas laborales, claro, sobre todo para beneficiar o brindar condiciones a las diferentes empresas, corporaciones internacionales que se instalen en el país. Claro, un país abierto a la economía internacional, si se quiere, ¿no? Eso es un poco la lectura política que se puede hacer. Y en materia económica, ¿cuál es la lectura después de esta cumbre? ¿Qué es lo que planteó Mauricio Macri? Y la verdad es un escenario complejo, porque por un lado se plantea el libre comercio como alternativa, pero por el otro vemos Estados Unidos que con Trump ha impuesto un modelo proteccionista. Es decir, estamos discutiendo modelos de desarrollo que se discutían a principios del siglo XIX, o libre comercio o proteccionismo. Macri ha apostado al libre comercio y de alguna manera enfrenta la posición del gobierno norteamericano. Recordemos que Norteamérica, ha impedido el ingreso de algunos bienes, de algunos productos. Entonces, esto en cuestiones económicas, la apuesta es brindar condiciones para que las inversiones puedan desarrollarse en el país, pero también lo que se ve es una crisis de la balanza comercial. Esto muchos analistas han señalado, digamos, que pese a esta llamada al libre comercio, la balanza comercial entre el Mercosur y la Unión Europea es lo que se propone. Esa es una fase de negociación fuerte que también ha impulsado Macri, que es, después de tantos años de negociación, realmente llegar a un acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur para que haya liberalización de comercio, pero está muy trabada la negociación. Se pretendía que esta semana o la semana próxima se dieran mensajes de avance en esto, pero realmente en Europa está muy crítica la situación, sobre todo los sectores agrícolas, que de Francia sobre todo, con Emmanuel Macron a la cabeza, digamos, ellos no quieren permitir el acceso de productos agrícolas, ganaderos de Argentina, de Brasil. Digamos, esto competiría con las producciones de Francia, de Irlanda, de Polonia, y estos países se están negando rotundamente a permitir el ingreso de productos agrícolas ganaderos, y esto realmente lleva a un contexto de incertidumbre en cuanto a las negociaciones comerciales, porque Macri está apostando a la liberalización, pero en un contexto crítico donde hay actores que no están avalando, digamos, esta posibilidad.
Bien, Sergio, vamos a invitar a esta charla a Fernando Colisoli. Él es politólogo de la UBA, estamos en comunicación a través de videollamada. Fernando, ¿cómo te va? Lucas Laborda y Sergio Astorga te saludan desde Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo de la provincia de Mendoza. ¿Qué tal, Lucas y Sergio? Buenas tardes y saludos para todos. Bueno, es un placer poder dialogar, aunque sea un momentito, con vos. Estamos justamente aquí debatiendo y analizando la cumbre de la OMC que tuvo sede en la provincia, en Buenos Aires. ¿Cómo está la región en materia de economía y justamente por qué Macri en este momento decide traer a Buenos Aires esta cumbre? Sí, a ver, me parece importante contextualizar el momento político que nos encontramos a nivel regional. Los resultados de la reunión de ayer, como bien decía Sergio, fueron en cierta medida un fracaso para el gobierno nacional que tenía otras expectativas, pero esto se debe básicamente a algunos aspectos que están pasando a nivel regional y global que tienen que ver con que nos encontramos un mundo bastante distinto al que había en los 90, donde estos gobiernos de derecha con un proyecto neoliberal tenían un terreno fértil para desarrollar sus proyectos. ¿A qué me refiero? Por una parte, no son estos tiempos del consenso de Washington y del fin de la historia de los 90, sino que hay voces disidentes a lo que es el libre cambio, no solo en los países periféricos, sino también en los países del centro. Me refiero a Corbyn en Inglaterra, al propio Mélenchon en Francia, a Podemos en España, e incluso a Sanders en Estados Unidos, y también en lo que refiere al proteccionismo a Trump. En gran medida, prácticamente, parte de las dificultades que encontró la OMC y que bien señaló su director en el día de ayer para establecer acuerdos, tienen que ver con que la principal potencia mundial, que durante décadas fue un factor decisivo en el fortalecimiento del comercio a nivel internacional, hoy actualmente está poniendo serias limitaciones al avance de este tipo de acuerdos. En esta coyuntura, entonces, el proyecto de los gobiernos de derecha encuentra serias limitaciones. Muy bien. ¿Y esta negociación del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea puede perjudicar de alguna manera a los países miembros del Mercosur, Argentina inclusive? Sí, tal como estaban dadas las condiciones de negociación, sí. A ver, el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea se empezó a tratar prácticamente a fines de la década del 90, entre el 99 y el 2000. Estuvo mucho tiempo paradas las negociaciones, en gran medida por dos factores. Por una parte, el proteccionismo que establecían los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina respecto al sector industrial argentino y la poca predisposición a abrirlo al ingreso de manufacturas europeas, y por otra parte, y sobre todo, las limitaciones que establecían algunos países de la Unión Europea, sobre todo Francia, Irlanda y demás, al ingreso de productos agrícolas del Mercosur a la Unión Europea. En ese marco, las negociaciones estuvieron trabadas hasta hace 2 años, en las que se volvieron a reanudar con fuerza a partir del intento de los gobiernos de Brasil y de Argentina por llegar a un acuerdo que, dicho por la propia Alicia Bárcena, que es la directora de la CEPAL, el organismo de las Naciones Unidas para América del Sur, es un acuerdo para la región más nocivo que aquel incluso que se estaba negociando en un principio. ¿Por qué? Porque hay fuertes trabas todavía de parte de la Unión Europea al ingreso de materias primas de Argentina y de Brasil y de los países del Mercosur. Y por otra parte, porque el gobierno argentino se había predispuesto a abrir incluso sus mercados agrícolas para el ingreso de productos de la Unión Europea. Fernando. En ese sentido, creo que el Tratado de Libre Comercio que se estaba por firmar lo que hacía es, sobre la base de las asimetrías que existen entre el Mercosur y la Unión Europea, consolidar los perfiles de ambos bloques regionales, de la Unión Europea con su potencia industrial y de nuevas tecnologías, y el Mercosur ligado básicamente a la exportación de materias primas. Fernando, te hago una consulta. Un gusto saludarte. Bueno, paralelo a la realización de la Organización Mundial de Comercio, hubo también asambleas, digamos, las cumbres, estas cumbres multilaterales también invitan a organismos de la sociedad civil a que planteen sus visiones. Y bueno, Macri limitó el ingreso a muchas organizaciones. Por primera vez en la historia de estas cumbres generó un conflicto diplomático.
¿Vos cómo lo han visto ahí en Buenos Aires? También sabemos que ha habido algunas manifestaciones en Londres, en algunas ciudades, en contra de esta no permiso del ingreso de organizaciones vinculadas a la sociedad civil. No sé si no me... Bueno, Fernando, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, Sergio Astorga está aquí también en el piso con nosotros. Te preguntaba si podés hacer una lectura de lo que sucedía también en el mismo momento que se llevaba a cabo esta cumbre de la OMC con distintas organizaciones que se manifestaban en contra, ¿no?, del comercio exterior y que también se vivía en el mismo momento. Podríamos definirlo como una contracumbre. ¿Cómo se vivió allí en Buenos Aires? Sí, la contracumbre tuvo epicentro en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La verdad que se acercaron distintas organizaciones, no solo nacionales, sino de distintos países de la región y a nivel global, que estuvieron marcadas, ¿no?, por el escándalo de las restricciones al ingreso de distintos dirigentes, integrantes de organismos internacionales, de ONGs al país. Pero la verdad que fue un movimiento muy grande que se hizo y en parte es responsable de las limitaciones, de los resultados que tuvo esta cumbre en Buenos Aires. Bien, Fernando, ha sido muy amable, muy claro con la información, ¿sí? Un abrazo. Gracias, un saludo. Bueno, Fernando Colisoli, politólogo de la UBA, aclarándonos un poco el panorama de lo que sucedió en Buenos Aires. Por primera vez en Sudamérica, en Argentina, la cumbre de la OMC con varias lecturas, por lo menos no muy positivas, con esta posibilidad de acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, según lo que decía Fernando, ¿no? Sí, no hubo grandes avances en los resultados concretos. Lo que sí, van a haber reuniones bilaterales porque esta es una primera semana de cumbre, pero luego van a haber diferentes negociaciones, más de 30 durante un año, y que van a culminar con la reunión del G20 a fines de noviembre del 2018. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros, ¿sí? Hasta la semana que viene. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer un corte, queda más información todavía para tratar con ustedes, ya venimos.